Bienvenido a Club de Expertos, un podcast con temas de dermopediatría, creado por Mustela. Hola, bienvenidos a este episodio del podcast Club de Expertos. Soy su anfitriona, soy la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, soy dermatóloga pediatra. Este es un podcast dirigido a dermatólogos pediatras en donde hablaremos sobre múltiples asuntos en dermatología pediátrica, desde el diagnóstico hasta los tratamientos más recientes. Este es un episodio muy especial porque tenemos el privilegio de contar con muchos ponentes que participan de la atención integral para la dermatitis atópica. Y me voy a permitir presentarlos de manera muy breve. Nos acompaña la doctora Susana Mercedes Canalizo Almeida, que es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, y nos hablará de la atención en dermatitis atópica en los adultos. Nos acompaña la doctora Desirel Arenas Lineman, que es alergóloga pediatra, y que trabaja en el Centro de Excelencia en Alergia y Asma, y nos hablará sobre la asociación de dermatitis atópica con otras enfermedades inflamatorias tipo 2, así como de los criterios de manejo conjunto entre dermatología y alergología pediátrica. Además, nos acompaña el doctor Arturo Soria Magaña, que es paidopsiquiatra y que trabaja en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. El doctor nos hablará de la asociación entre dermatitis atópica y trastorno por déficit de la atención, trastorno depresivo o trastorno por ansiedad generalizado. Finalmente nos acompaña la doctora Mirna Heréndira Toledo Baena, que es presidenta del Colegio Mexicano para la Dermatología Pediátrica y que nos va a hablar de la importancia del diagnóstico temprano de dermatitis atópica y el momento en el que hay que cambiar a tratamiento sistémico. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Daré alguna información pertinente sobre dermatitis atópica. La dermatitis atópica se presenta en 5 a 25% de la población abierta. Su prevalencia en niños y adolescentes mexicanos, medida por encuesta en el año 2021, es de 7 y 8%. La dermatitis atópica moderada y grave, que se presenta en 10 a 30% de los pacientes con dermatitis atópica, es una enfermedad sistémica, crónica y recurrente que afecta importantemente la calidad de vida. Su impacto en las familias es similar al de la parálisis cerebral. Los pacientes con dermatitis atópica pueden recibir múltiples diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados a lo largo de su vida, hasta que llegan con el especialista adecuado. El tiempo que puede tomar el diagnóstico y el tratamiento correctos puede ser de varios años. La dermatitis atópica se asocia con diferentes trastornos inflamatorios tipo 2, con trastornos psicoemocionales, metabólicos, infecciosos y otros. La atención de la dermatitis atópica genera altos gastos en salud. La mayor parte son gestionados por el paciente y algunos por la medicina pública y los seguros privados. Así que vamos a empezar con algunas preguntas para la doctora Mirna Heréndira Toledo Baena. Por favor, doctora, coméntenos, ¿cómo es la trayectoria de un paciente con dermatitis atópica? ¿Cuándo y cómo inicia? Claro que sí, muchas gracias, Serena, por la invitación de poder estar aquí en este foro y compartir, con este grupo de grandes colegas y amigos. Es muy importante conocer la dermatitis atópica. Como bien tú mencionas, es una enfermedad muy prevalente, tenemos hasta el 25% de la población y lo podemos encontrar tanto en niños como en adultos, ¿no? Si bien el 85% más o menos a los 5 años ya empieza las manifestaciones de esta enfermedad, también podemos encontrar adolescentes y adultos, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿cómo inicia? Inicia en etapas tempranas de la vida, con la piel inflamada, con algunas características que mencionaremos más adelante, pero hasta en el 50% de los pacientes con dermatitis atópica puede persistir hasta la etapa adulta, ¿no? En algunos otros pacientes podemos empezar con algunos datos de dermatitis en la adolescencia y persistir en la etapa adulta, e incluso algunos debutan en la etapa adulta y en la etapa ya de adulto mayor. Entonces pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, sin embargo vamos a tener diferentes características o diferentes otros diagnósticos diferenciales que pensar en cada una de estas etapas de la vida. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las características clínicas de la dermatitis atópica de acuerdo con su gravedad? Claro que sí. Lo más común, afortunadamente, hasta el 80-90% de los casos son dermatitis atópica leve, que es en donde encontramos apenas un poquito de eritema, algunas lesiones muy localizadas en la piel, y esto podemos irlo viendo generalmente por la edad.
En los niños generalmente lo vamos a encontrar en los bebitos localizados en la zona central de la cara, le mencionamos, respetamos el triángulo central y puede empezar afectando algunos pliegues o el tórax o el abdomen o la espalda, pero son lesiones muy pequeñas, eso sería una dermatitis atópica leve. Cuando ya hablamos más que nada de escolares o un poquito más grandes, generalmente se va a localizar más en los pliegues. Puede ser en los brazos, puede ser atrás de las rodillas, podemos tener en el cuello, es decir, ya afecta más los pliegues. Y cuando se presenta más en adolescentes y adultos, encontramos las lesiones principalmente en cara, por ejemplo, en párpados, cuando empiezan sobre todo los adolescentes a utilizar maquillaje, es uno de los factores importantes, empieza a presentarse también en algunas zonas de los pliegues e incluso ya podemos encontrar algunas lesiones más que nada en manos, sobre todo por las actividades laborales o actividades que realizan estos adolescentes, ¿no? Estas serían como las zonas más características por edad y que nos ayudan a hacer un diagnóstico y a diferenciarlos de otras enfermedades de la piel. Si generalmente nosotros tenemos que descartar psoriasis, tenemos que descartar algunos hongos en la piel, como algunas tiñas, por ejemplo, y sobre todo a veces se puede juntar por algunas dermatitis por contacto, ¿no? Entonces tenemos que buscar algunos de estos datos para poder hacer un diagnóstico y de ahí nosotros podemos ver si presenta algún grado que ya sería moderado. Nosotros tenemos algunas escalas por poderlos gradar, por decir así. Entonces podemos nosotros decir que es dermatitis atópica leve, moderada o grave, pero siempre tomando en cuenta estas localizaciones, ¿no? Entonces, para nosotros poder hacer un diagnóstico, tenemos que ver lógicamente los antecedentes que tiene el paciente de atopia, es decir, si tiene alguna otra enfermedad como asma, como rinitis, como algún otro padecimiento, ya sea en la familia o en ellos, la localización que tienen estas afecciones como tal y principalmente cuál es la evolución que tiene esta enfermedad, ¿no? En algunos momentos se refieren a otros criterios más amplios donde buscamos como criterios menores, como es la presencia de queratosis pilar, como es la presencia de la doble ojerita, que es el pliegue de Emmett Morgan. Es decir, tenemos algunos datos clínicos que nos pueden ayudar a reafirmar el diagnóstico, ¿no? Pero generalmente ya una vez hecho esto, tenemos que clasificarlo en leve, moderado y grave. ¿Para qué? Para poder dar un tratamiento adecuado. Si bien hay tratamiento que abarca todo el espectro de la enfermedad, hay tratamiento que empezamos desde la etapa leve y lo vamos a continuar en todas las gravedades. Muchas gracias, Mirna. Oye, y en un paciente que tiene dermatitis atópica leve, ¿cómo lo podemos tratar? Quizá es lo más importante. Una vez que identificamos la dermatitis atópica leve, tenemos que hacer algunos cambios. Yo les menciono a mis pacientes que hay que como poner de vacaciones la piel, ¿sí? Tenemos que tener algunos cuidados generales. Nuestro objetivo, lógicamente, es reparar la barrera de la piel o reparar la piel, porque si bien sabemos que hay inflamación, que hay alteraciones en la misma estructura de la piel, tenemos que tratar de repararla. Y estas medidas generales van a ir en cuanto a hidratar la piel, es decir, a poner emolientes, a poner prácticamente cubrir esa capa de la piel y poderla proteger y tener cuidados con respecto al baño. Por ejemplo, les recomendamos en cuanto a cuidados del baño, el no utilizar estropajos, no utilizar cosas para tallar, para lastimar la piel. Debemos de utilizar prácticamente nada más la mano, no utilizamos jabones detergentes, sino utilizamos Sindets. Esto es para, en lugar de estar quitando esa capa protectora de la piel, poderla recuperar. No se utilizan otro tipo de jabones, por ejemplo, el mito de que dicen báñense con jabón neutro, eso ya no lo recomendamos, lógicamente, solamente se utiliza en la primera semana de vida y es para mejorar en el lactante, pero ya aquí ya no se utiliza jabones neutros, utilizamos Sindets, que sean baños con agüita templada, no muy caliente como tal, y de acuerdo al paciente generalmente se recomienda que no sean baños largos, que sean baños más o menos a lo más de 10 minutos. Y la otro punto importante en cuanto a cuidados generales son evitar los factores desencadenantes, ya sea específicos o los generales, ¿no? Esto es el calor excesivo, serían entre los inespecíficos, el frío como tal, el uso de perfumes, el uso de irritantes, alguna cosa que vaya a irritar la piel que a cualquiera nos pudiera irritar, ¿no? Y el poder identificar, de acuerdo al paciente, sobre todo aquellos que tienen alguna carga alérgica familiar o personal, el poder identificar si hay algo alérgico que está desencadenando que se exacerbe la dermatitis atópica, ¿no? Y además de estas excelentes medidas para tratar este defecto de barrera de la piel, ¿cómo se trata la inflamación en la dermatitis atópica leve? Generalmente lo que hacemos es lubricar la piel, o sea, tenemos lógicamente que recuperar esta barrera cutánea y podemos hacer uso de los esteroides tópicos, ¿no? Si bien la piedra angular de la dermatitis atópica es el lubricar la piel, el tener emolientes, podemos utilizar ciclos cortos de esteroide tópico de baja potencia, ¿no? Que quizá este es un manejo que podríamos manejar todavía
a primer nivel, o sea, tanto médicos generales como pediatras, y dependiendo de la respuesta que se tenga a esta, ya podemos ir viendo si se necesita un manejo de subespecialista o si necesitamos subir en nuestra escalera de tratamiento algún otro tratamiento más fuerte. Ok, esa es una pregunta muy interesante. ¿En cuánto tiempo esperamos que con estas medidas de reparación de la barrera y antiinflamatorias mejore nuestro paciente? Realmente un tiempo específico no hay, se han llegado a algunos consensos o algunos criterios como tal. Si nosotros estamos dando un tratamiento adecuado, desde las primeras semanas vamos a encontrar una mejoría, ¿sí? Vamos a encontrar que la piel está humectada, que el eritema disminuye, que el eczema disminuye, que el paciente ya no tiene tanto prurito y quizá lo podemos controlar. Yo creo que es aún más sencillo para nosotros como médicos controlar un brote de dermatitis atópica, dejarlo controlado. El problema es que después puede volver a recaer, ¿no? Entonces, quizá lo que a nosotros nos llega a afectar un poquito es a veces cuando la mamá o el cuidador sigue el tratamiento, el paciente mejora, pero después disminuye las medidas generales o los cuidados, o ya él empieza a manejar el esteroide cuando ella considera, lo quita, lo pone y nos empieza a hacer un tipo de corticoestropeo. Ahí es cuando ya después de 1 o 2 veces que no ha respondido al tratamiento, tenemos que pensar que algo está pasando con nuestro paciente y que necesito referir al especialista, abarcar nuevos estudios o valorar dejar un tratamiento sistémico, ¿no? Exacto. Entonces, no en todas las circunstancias los pacientes responden exactamente de la misma manera, sino que el tratamiento debe ser individualizado. Muchas gracias, Mirna. Y cuando un paciente ha cambiado a tratamiento sistémico, ¿debe dejar el tratamiento emoliente y el uso de Sindex para la piel? Para nada, ¿no? Eso es algo que incluso les comentamos en forma muy insistente a nuestros pacientes. Los medicamentos nuevos, los biológicos, por ejemplo, los inmunosupresores que manejamos, no son medicamentos milagrosos. Siempre se tiene que cuidar la piel. Se les olvida ya al estar muy bien el lubricar nuevamente la piel, se le empiezan a utilizar los jabones que gustan, le empiezan a utilizar perfumes, empiezan a utilizar diferentes cosas que pueden irritar la piel, ¿no? Es la base y como tal es como una pirámide. Tienen que conservar todos los manejos de cuidado general de la piel y posteriormente continuar con el tratamiento sistémico. O sea, van de la mano. Perfecto. ¿Y cuándo dirías tú que se necesita la participación de otros especialistas en la atención del paciente con dermatitis atópica? Principalmente nos puede ayudar mucho, sobre todo la gravedad. Un paciente con dermatitis atópica leve prácticamente se puede manejar en el primer nivel y puede llevar perfectamente una vida normal. Sin embargo, este paciente con dermatitis atópica leve, después, sin responder al tratamiento, tener recaídas, empieza a presentar cuadros de dermatitis atópica ya moderada o incluso hasta grave, no empieza a responder a este tipo de tratamiento. Yo creo que ya se tiene que mandar al especialista, porque en una dermatitis atópica moderada, sobre todo hablando nosotros de niños, tenemos que descartar las comorbilidades alérgicas que pueda tener, ¿no? Tenemos que investigar si tiene aparte rinitis, si tiene aparte asma, es decir, todo el cuadro de lo que hemos hablado como de lo que fuera una marcha atópica, ¿no? Y tenemos que tratarlo en forma conjunta. Ya cuando hay una dermatitis atópica moderada, tenemos también otro tipo de comorbilidades que aunque no son alérgicas, se denominan no alérgicas, es decir, los pacientes se deprimen, tienen trastornos como tal emocionales, tenemos también que hacer un equipo multidisciplinario para poderlos estudiar. Entonces, en el momento en que el paciente vemos que ya no respondió, que necesita otro tipo de apoyo en cuanto a especialidades, tenemos que aceptar un equipo multidisciplinario. Muchas gracias, Mira, por esta excelente panorama de cómo se trata la dermatitis atópica desde el punto de vista del dermatólogo pediatra. Muchas gracias. Doctora Larenas, ¿con qué frecuencia van juntas diferentes enfermedades inflamatorias tipo 2 como dermatitis atópica y el resto de las enfermedades de la marcha atópica? Sí, doctora Vidaurri. Bueno, primero agradeciendo mucho, ¿no? Aquí la oportunidad de hablar con los amigos en el foro de la dermatitis atópica y con la oportunidad de abarcar todo lo que es esta patología. Y me gustaría primero tomar tal vez 2 o 3 minutos para hablar un poquito más de la fisiopatogenia. Porque creo que es importante siempre tomar en cuenta que, como lo explico en mi consultorio también, ¿no? El paciente con dermatitis atópica puede tener 2 diferentes tipos de dermatitis atópica, ¿no? Puede ser la DA que empieza en la piel y la piel por sí es una piel enferma donde las celulitas no están bien pegadas y es el origen del problema. Consecuentemente, entonces está la piel semiabierta y por eso cosas que deben de quedarse dentro, como es el agua, la lubricación, se sale, no logra generar bien la grasa de la piel, como la doctora Mina ya nos platicó también, pero 2, lo que debe quedar encima se empieza a meter. Y a veces secundariamente los alergenos que están en el ambiente
entrando por la piel, finalmente termina este paciente con secundariamente una alergia. Pero hay también el otro camino donde empezamos con la parte alérgica. El paciente, realmente chiquito, ¿no? Tiene a veces alergia a la proteína de leche de vaca, a veces alergia al huevo, realmente empieza como una alergia alimentaria. Esto causa entonces irritación desde dentro, que cuando la irritación está por debajo de la piel, nuevamente como consecuencia de la inflamación, quiebra esa barrera cutánea y dando otra vez chance al mismo problema de dermatitis atópica como en donde la piel es el problema inicial. Y creo que sí es muy importante diferenciar esos dos, porque en el paciente que no tiene una alergia como causa de base y no se ya hizo alérgico secundariamente, claro, en ese paciente como que no entramos nosotros, ¿no? Ese paciente de verdad es absolutamente, perfectamente bien manejado en manos de un dermatólogo. De hecho, el alergólogo ni debería de meter la mano en buscar alergias que ni existen. Entonces, yo creo que es muy importante el interrogatorio detallado desde el inicio del paciente para ver qué de los dos probablemente estoy viendo. Claro que aquí la parte genética es en la piel. No tengo una mamá que también tiene una dermatitis atópica, la abuelita que tiene la dermatitis atópica, entonces entendemos que aquí no hay ni rinitis, ni asma, ni nada. Entonces, estoy hablando de una DEA pura. Sin embargo, al revés, si tengo una dermatitis atópica probablemente como consecuencia de una patología alérgica, entonces estamos viendo mucho lo que la doctora Migaña nos dijo de la marcha atópica. Puede ser que generalmente se empieza con una dermatitis atópica, se empieza en la piel y después, cuando ya avanza la edad de chiquito, de meses hacia año y medio, 2 añitos, empieza la secreción nasal y realmente ya subiendo a los 3 añitos empieza el prurito nasal y a veces empieza ya la tosecita y hacemos ya la parte respiratoria alérgica. Entonces, ¿qué tan frecuentemente se ven esos juntos? Depende un poquito también en qué momento de la vida estamos. No, porque el paciente ya chiquito, pues bueno, generalmente sí es frecuente ver tanto dermatitis atópica como rinitis como asma, mas no siempre al mismo tiempo. A revés, el paciente que de repente se hace una dermatitis atópica de adulto, igual ahí puede ver que antes más bien tenía rinitis y asma y de repente se mejora el asma y empieza la piel. Entonces, entendemos que van de la mano esas patologías, mas no entendemos porque de repente se va al pulmón y de repente se va a la piel. Es simplemente algo que visualizamos, pues. Entonces, yo diría que tan frecuentemente podemos ver todas esas patologías juntas. Pues, híjole, yo creo que fácil de la dermatitis atópica con fondo atópico alérgico es más o menos común 3/4 de los pacientes. Yo creo que es la mayoría la que tiene una alergia de base. Que si al mismo tiempo tengo también rinitis y asma, eso tal vez menos frecuente. Yo diría como en 1/4, 1/3, pero no sé, depende un poquito qué edad de paciente vemos, pues. Tal vez más frecuente en el chiquito que en el adulto, pues, sí. Entonces es muy importante que en el interrogatorio no solamente nos enfoquemos en la evolución de este padecimiento, del padecimiento con el que acude el niño, sino que preguntemos los antecedentes alérgicos en los padres, los hermanos, etcétera, para tratar de orientarnos sobre la necesidad de que a este niño lo vea también el alergólogo pediatra o no sea necesario. Definitivamente, sí, definitivamente, doctora. Y es muy interesante porque muchas veces el chiquito viene, o hasta el adolescente, o al adulto, por la piel, pero interrogando bien, cada noche está chifle y chifle. Pero bueno, mira, el asma por ahí, ¿no? Y yo siempre me voy sobre el asma, ¿no? Claro que ya, es interesante. Sí, sí, absoluto, porque es muy frecuente que sí hay y no lo mencionan, porque la piel es mucho más importante, porque se ve, ¿no? Y además sonaría como difícil si uno no está enterado de esta fisiopatogenia, que si yo tengo molestias en la piel, lo que tenga en los pulmones o en la vía respiratoria se relacione con lo que hay en la piel. Sí, absoluto. Okay. Sí. El síntoma más importante de la dermatitis atópica es el prurito. Y todos de repente pensamos que la solución para el prurito son los antihistamínicos. ¿Qué opinión tiene acerca del manejo del prurito en dermatitis atópica? Sí, bueno, yo creo que aquí sí me gustaría mencionar un poquito que varios de los que estamos aquí presentes, ¿no? Trabajamos muy recientemente en la guía de dermatitis atópica para México, la guía MEX, que se lanzó hace unos 3 meses más o menos. De hecho, ahorita ya hay más de 2,000, no os he dicho todavía, más de 2,000 downloads, entonces ahí vamos. Y creo que ese año de colaboración tan cercana entre alergólogos y dermatólogos nos dio mucha enseñanza.
se nos dio mucha enseñanza de entender bien, pues bueno, cuál es la causa en dermatitis atópica del prurito. Y claro, pues también ahorita viendo los nuevos medicamentos antiinflamatorios nos obligó forzosamente, ¿no?, de ver más a detalle todavía toda la fisiopatogenia del prurito. Y la verdad, yo hace años también pensaba, pues el antihistamínico, porque la histamina es la que causa la comezón. Aprendimos que no es así, ¿no? En la dermatitis atópica, la comezón primordialmente es por la inflamación de la piel. Entonces, histamina es uno de los tantos que sí participa un poquito, pero solamente participa. O sea, tal vez de los 4 o 5, la histamina anda acá y tengo varias otras moléculas más bien proinflamatorias que directamente me dan, ¿no?, ese estímulo de la sensación de prurito. Entonces, como toda enfermedad alérgica, igual la dermatitis atópica, ya lo platicamos, tiene sus subes y bajas, ¿no? Sus brotes, como llamamos, en asma le llamamos la crisis asmática. ¿No? Es algo semejante, no es paralelo toda la fisiopatogenia siempre en el mismo tiempo con la misma intensidad. Entonces, si de repente empieza mayor inflamación de la piel, empieza mayor comezón, empieza el rascadero y empieza toda la cascada del brote, ¿no? Entonces, el manejo más importante del brote es el manejo antiinflamatorio que ya mencionó la doctora Mirna con el corticosteroide tópico. Y yo, la verdad, de ustedes aprendí, no, que yo realmente lo manejaba 5 días, 7 por mucho, porque no, cortisona, así. No, aunque la piel ya se ve sanita, hay todavía la inflamación mínima debajo de la piel. Entonces, el manejo cuando hay brote es mínimo 15 días, 2 a 3 semanas, una vez al día realmente es suficiente, capita delgada de corticosteroide, para de verdad dejar esa piel ya normal y recuperada. O sea, es muy semejante con el asma como manejamos, ya no estoy en crisis, pero tengo que dejar el mantenimiento para que al ratito no vuelva a recaer. Exacto. Y sí, concuerdo con usted, creo que todos los que trabajamos en Guidamex aprendimos todos lo que hace la otra parte y entendimos mucho mejor la fisiopatogenia de la dermatitis atópica de manera mucho más global. ¿Y cuándo diría que es pertinente cambiar a tratamiento sistémico? ¿Cuándo ya no son suficientes las medidas tópicas y tenemos que cambiar a otras estrategias? Sí, pues primero aquí, claro, tenemos la pirámide del tratamiento, ¿no? Como la doctora Mirna ya nos comentó, siempre, nunca olvidar la base, que es evitar los irritantes, ver si no hay comorbilidades, ver la parte emocional en todo paciente con dermatitis atópica. De ahí, primer paso, y en todo paciente aplica bien manejar la recuperación de la barrera cutánea, ¿no? Como dijimos, la base de la dermatitis atópica es la piel rota, la piel abierta. Entonces, siempre eso de los emolientes, ¿no? Para reponer bien la grasa de la piel y no quitar con cualquier jabón, más neutro que suena, ¿no? Cualquier cosa que huela a jabón me disuelve la grasa, lo poquito que tiene. Pues no, me lleva de mal en peor. Pues van. Si aún así me estoy brote, estoy cada rato necesitando corticosteroide tópico, entonces mejor vamos a dejar lo que es el paso 2. Y esto también es algo que con hacer la guía aprendimos, el manejo proactivo, que quiere decir manejo fin de semana. Cada sábado, cada domingo en la mañana, capita delgadita, en donde yo siempre recaigo, para evitar que me estoy esperando la recaída y otra estén quietos 3 semanas de cortisona por tiempo prolongado, pues. Entonces, este paso 2 me ha ayudado mucho en pacientes que yo ya los vi medio graves, con eso se controlan. Porque como que no, y justamente el día 5 o 6 me da tantito comezón, pero me aguanto porque mañana es sábado y ahí me toca mi pomadita. Desafortunadamente, aún así hay pacientes que de plano hay una agresión de inflamación de la piel que no se logra controlar con el manejo proactivo, el manejo de fin de semana nada más, entonces ya me tengo que llegar al manejo sistémico. Puede ser por otro camino que el paciente desde que llega en un grito, no con toda la patología psicológica, psiquiátrica encima, como consecuencia o como problema, ¿no?, de la dermatitis atópica, y entonces ya con los puntajes del ISI, del SCORAT y también el puntaje de paciente del POEM o la calidad de vida están tan alterados que dices, no, me voy directo con un manejo sistémico. Entonces, esos son los 2 caminos como puede llegar a un manejo sistémico. Manejo sistémico, entonces, es, por supuesto, un manejo que desde el nivel sistémico me reprime la inflamación, que es el problema básico en el paciente con dermatitis atópica. Entonces, aquí otra vez no es el manejo sistémico antihistamínico, por favor, no. Lo manejamos un ratito durante tal vez como co-manejo en el brote, pero no de base, ¿no? Aquí estamos hablando
antes corticosteroide sistémico, que hoy en día absolutamente no lo manejamos, tal vez 2, 3 semanitas en transición, pero aquí tengo los antiinflamatorios inmunosupresores sistémicos con sus negativos de mucho efecto colateral, hoy en día ya la gloria, pero medio costoso del biológico o de inhibidores de JAK. Perfecto. Solo una pregunta. ¿El manejo proactivo se puede hacer o con esteroides o con inhibidores de calcineurina? ¿Cuál le parece mejor y por qué? Ese es un poco comprometedor. Bueno, honestamente, yo casi no manejo inhibidor de calcineurina, aunque soy pediatra. Y yo sé que son bonitos esteroides ahorradores. A mí ya he tenido bastante problema que el paciente primero se pone un poco más irritada la piel. Entonces, de todos modos, tengo que manejar primero el corticosteroide. Y si ya manejo el corticosteroide y solo voy a estar manejando capita delgada 2 días a la semana, no veo mayor problema de efecto colateral. Y pues me gusta cuando estoy con mi brote 2, 3 semanitas. ¿Sabes qué? Cuando ya estás bien, nada más la dejas sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Entonces, para mí ha sido muy fácil manejar así. Si lo quiero hacer con esteroide de mediana potencia. De máximo mediano. Exacto, sí, eso es muy importante. De baja mediana, máximo mediano. Okay. Sí. Ahora, sé que varios de ustedes prefieren inhibidor de calcineurina porque es un poco más noble todavía en cuanto a efectos colaterales ya a largo plazo, pero ese sí hay que manejar entonces mañana y noche, ¿no? Entonces sábado mañana y noche y domingo mañana y noche. Cuando quieres manejar tu proactivo con un inhibidor de calcineurina, ese tiene que ser 2 veces al día porque son un poquito menos potentes, pues. Perfecto. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, por supuesto. Quizá aquí a lo mejor para ahondar un poquito más en los inhibidores de calcineurina, para dejar un poquito bien claro que son de segunda línea, ¿no? Como había mencionado, la piedra angular en la etapa aguda en el eczema de la dermatitis atópica son los esteroides tópicos. Como bien mencionas, si nosotros aplicamos cualquiera de los inhibidores de calcineurina que tenemos en la existencia en una piel eczematosa, el paciente no lo va a aguantar. O sea, llora, grita. Entonces, cuando se empezaron a utilizar, esa era la recomendación. Hemos aprendido que no. El paciente no tolera un inhibidor de calcineurina cuando la piel está inflamada. Tenemos que primero desinflamar con esteroides tópicos y una vez desinflamado podemos ya cambiar a un inhibidor de calcineurina de mantenimiento o podemos dejar la terapia proactiva. ¿Cuál es la ventaja que nosotros como dermatólogos usamos los inhibidores de calcineurina? Cuando son pacientes crónicos que dejamos ciclos de esteroide tópico más largo de las 2 semanas, empezamos a hacer un intercambio o un intercalado con los inhibidores de calcineurina para ahorrar la cantidad de esteroide que utilizamos, para finalmente acabar con inhibidores de calcineurina y finalmente acabar con un tratamiento proactivo, ya sea con un esteroide de mediana potencia o con un inhibidor de calcineurina sábado y domingo. Pero son muy útiles, pero no en primera instancia, porque me toca mucho que nos avisan los médicos generales o los pediatras, ay, doctor, es que le dejé esto, pero ya no lo aguanta, o la mamá no está diciendo, no, o sea, el inhibidor de calcineurina no se utiliza en el brote. No todos los pacientes toleran los inhibidores de calcineurina. Eso es el principal problema de estos, ¿no? Y por eso, de segunda, y sí, como tú dices, ir alternando, bajando el esteroide y agregando, porque es ahorrador, pero sí, de primera línea de ninguna manera, porque los pacientes pegan de gritos y todo. No, y obviamente que hace la transición tan importante explicarles, ¿no? Porque si saben, y al inicio, primera semanita, dale chance, un poquito más rojito, pues no hay problema, ¿no? Entonces ya como te mantener anticipas. desinflamada la piel sin necesitar el esteroide, poder seguir bajando. Ya, claro. Exactamente. Y doctora, hace un rato platicaba que no todos los pacientes con dermatitis atópica tienen las otras enfermedades alérgicas. Pero todos hemos tenido pacientes que llegan y nos dicen, es que me han hecho pruebas en sangre o en la piel y me dicen que soy alérgico a 950 cosas. ¿Cuándo es que sí está indicado averiguar estas alergias ambientales o alimentarias y qué papel juega la inmunoterapia en el tratamiento de la dermatitis atópica? Esas son muy buenas preguntas, doctora, porque sí. Sí hay de repente la tendencia de un sobreuso, ¿no? De que piensas que toda dermatitis atópica es por alergia. Y entonces cuando uno hace pruebas sin que haya una clínica clara, pues si hacemos 100 pruebas van a salir 5 mínimo positivos. ¿Qué significa? Ve tú saber, ¿no? Entonces, primero va a la clínica, siempre primero va a la clínica. Entonces, si tengo un paciente con dermatitis atópica que sí tiene su rinitis, ha tenido su asma, hay familia con patologías alérgicas, yo creo que ahí sí vale la pena buscar una alergia. Pero sí es muy importante, tienden esos pacientes a tener una IgE total muy elevada, pero inespecífica.
Entonces, si en este paciente que en vez de tener un IgE de 80 lo tiene en 1000, bueno, todos los pequeños cachitos de las IgEs específicas están también elevadas, pero entonces positivas. Pero ¿esto qué significa? Hay que ver la relación entre la IgE total y las IgEs específicas. Si tengo una IgE total de unos 150 y tengo un grado 2, 3, grado 4 de la IgE específica, como que sí significa algo. Pero luego salen con uno de cantidad también de alimentos, vienen bajados 10 kilos de peso porque todos se les quitaron y la verdad nada que ver, ¿no? Es horrible eso. Entonces, generalmente nosotros alérgicos preferimos no en sangre, sino que vamos a checar la IgE total, sí, como marcador, los eosinófilos como marcador de inflamación tipo 2, pero hacer la prueba de la piel. Pero no puede ser prueba de la piel cuando tengo la piel en un grito. Entonces, si estoy con una dermatitis atópica donde la piel ya está muy como loquita aquí, ni me pela lo que le pongo. Entonces, primero vamos a controlar la dermatitis atópica y cuando ya estoy salida del brote en un valle de tranquilidad, ese es el momento de hacer la prueba de la piel. Y el momento que yo detecto una alergia al acropolo casero, el paciente está con una DEA todavía no muy bien controladita, yo empiezo inmunoterapia. Claro, si yo empiezo a poner el ácaro, el paciente empeora. Siempre el paciente al inicio de la inmunoterapia va a empeorar. Tiene que pasar, otra vez digo, la montaña antes de llegar al valle de la tranquilidad. En una dermatitis atópica moderada grave, un tercio de los pacientes ni siquiera me aguanta la inmunoterapia. Entonces, jamás tengo que empezar una inmunoterapia cuando ya tengo a mi paciente en un nivel de inflamación muy agresivo. Y la verdad, personalmente, yo sí me encanta, soy súper fan de la inmunoterapia, pero hay que saber muy bien en qué momento, mismo para el asma, ¿no? Justo hoy me tocó traer un asma grave, dije, no, ni te voy a hacer pruebas porque nos va a entrar la cosquilla de empezar las vacunas y te voy a llevar una crisis asmática, porque si no te tengo tranquis, te puedes activar un poco, pero no echando un desastre, pues. Entonces, un paciente con dermatitis atópica grave, sí vale mucho la pena checar si hay una alergia de base, pero tomarlo muy en cuenta de por lo pronto solo. En la gran mayoría son aeroalérgenos, no son alimento, no, cuidado, no es el niño chiquito, a veces es alimento, pero la gran mayoría son aeroalérgenos. Evitar entonces exposición sobre todo a polvo casero, pero no empezar la inmunoterapia hasta que tengas un buen control, igual y con el biológico encima, ¿no? Hoy en día ya tenemos esa oportunidad de un comanejo, pero más 6 meses, ya con su biológico, ahí le empiezo sublingual, le empiezo con calmita. Excelente. Esto creo que nos va a ayudar a nuestros escuchas para determinar que no todos los pacientes requieren inmunoterapia y que el momento de hacer el diagnóstico de alergia específica, tanto a aeroalérgenos como alergenos alimentarios, no debe ser en el momento más agudo y debe ser basado en el interrogatorio y los antecedentes del paciente. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Doctor Arturo Soria, ayúdenos, por favor. ¿Cómo se relacionan la dermatitis atópica y la salud mental del paciente? Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a recordar mis clases de dermatología y inmunología. Ahora sí, podemos verlo desde dos puntos de vista diferentes. Yo creo que todos como médicos sabemos que existe una relación muy importante entre las enfermedades médicas y las manifestaciones psicológicas. Y que hay enfermedades psicológicas o psiquiátricas que dan manifestaciones médicas, ¿sí? O dan síntomas somáticos. ¿Sí? Sabemos que hay una relación estrecha. Pero particularmente en el caso que nos ocupa de la dermatitis atópica, únicamente, sin entrar en detalle, recordemos que el origen embrionario del cerebro también es el origen embrionario de la piel, de las camas. A bases. Si algo falla arriba, algo falla acá, y viceversa. No voy a entrar en neurotransmisores, neuromoduladores, no es el caso, pero hay una relación directa. Esa sería una. Y la otra, ¿cómo más se relaciona? Bueno, es una enfermedad crónica la mayoría de las veces. Y como todas las enfermedades crónicas, aunque no sea degenerativa a veces, aunque no sea tan dolorosa, es muy molesta. Pero no solo eso, el impacto que tiene en la persona, la dermatitis, en el niño, en la familia. No, yo hablo primero del paciente, antes de entrar a la familia, esa es la otra parte, porque no se nos olvide que nuestro nombre y apellido y nuestro aspecto es nuestra primera carta de presentación. Y alguien que llega con esa carta de presentación de una dermatitis atópica, muchas veces es víctima de un rechazo, para empezar, por desconocimiento
del resto de la gente de qué le está pasando en la piel y por el miedo de que no vaya a ser contagioso, en fin, todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Entonces hay una relación muy estrecha, ¿sí? Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicológico. Ahora bien, la repercusión que tiene en el desarrollo psicológico del niño. No se nos olvide que la seguridad en nosotros mismos tiene como base la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. Y si mi autoimagen no está bien, ¿cómo va a estar lo demás? Entonces hay una relación muy estrecha. Ahora, también siempre ha habido controversia, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Muchas veces no sabemos si una situación emocional condicionó o fue el disparador de un problema dermatológico, o al revés, si el problema dermatológico provocó síntomas psicológicos o trastornos psicológicos como tal. Es más, sin ir tan lejos, no en vano, bueno, sí, más bien yendo muy lejos, en Europa existe una asociación de que une a la psiquiatría y a la dermatología, ¿sí? Así como tal. Pero no solo eso, también ahorita escuchándolos, me acordé que hay una rama reciente de la psiquiatría que es la neuropsicoinmunoendocrinología. Y ahora escuché por ahí que también hay una neuroendocrinoinmunodermatología. O sea, son primas hermanas. Entonces, como ven, hay mucha relación. Es un ente integral. Tópica y el desarrollo psicológico. No solo los trastornos mentales y el comportamiento de los niños. No se nos olvide que un niño, entre más chico, entre más mal se siente, más mal se porta. O sea, un niño que se siente mal, se porta mal o está de malas, ¿sí? Entonces, yo no conozco a un niño que sintiéndose bien esté de malas. Entonces, empezando por ahí, el niño no sabe nombrarnos qué siente o cómo se siente, ¿sí? Solo sabemos que se siente mal cuando está portando mal. Pero además, la dermatitis puede aparecer en cualquier niño o adolescente que tenga cualquier otro tipo de psicopatología. O sea, tiene ya una psicopatología y aparte una dermatitis atópica, ¿sí? Entonces, la relación es muy estrecha, doctora. O después de trauma fuerte. Ha tenido chiquillos que divorciaron los papás. Claro. Y nunca alergias. Y de repente, panca, 3 meses después empieza un desastre. Sí, muchas veces el estrés es el disparador, pero al revés, muchas veces la dermatitis es lo que ocasiona el estrés. También es al revés. Entonces, por eso no sabemos qué fue primero, ¿no? Entonces sí hay que hacer, pues otra vez, la historia clínica, igual que en todas las ramas de la medicina, nos va a dar los datos de cómo llegó a ser el niño que es en este momento, que empezó primero. Claro. Y regresando a la observación de la doctora Canalizo, ¿cómo afecta a la salud de la familia tener a un paciente con dermatitis atópica? Empezando desde los síntomas. Mencionaron el prurito, ahí de pasadita, pero para nosotros no es de pasadita. Una pesadilla. Es una pesadilla para el niño o el adolescente. Yo tengo los brazos cortos, si se me da comezón en medio de la espalda no me alcanzo y me desespero. Es un puntito. Siempre está la pared. Exacto, ¿no? Y entonces, pero al niño le dicen, no puedes rascarte, porque va a empeorar tu problema de piel, ¿sí? Pero entonces se la pasa muy mal en las noches. Y no es el único. Altera el funcionamiento de toda la familia. Y al día siguiente, todos estamos de malas. Ya sabemos que si no dormimos bien, pues estamos más sensibles, más irritables. Y entonces ya empezó el primer round, porque ¿quién se despertó a atender al niño? El papá o la mamá, ¿sí? Y luego ya se van de malas, ya se echaron su primer pleito antes de irse al trabajo. Y el niño ya se echó su primer pleito porque no quiere ponerse todas las cremas que le dijeron, ni seguir el tratamiento, y no quiere incluso ni bañarse porque le cae el agua, en fin. Y ya todos se fueron de malas al lugar donde cada quien tendría que ir. Entonces repercute en el funcionamiento familiar. Pero bueno, ustedes lo han mencionado, creo que no nos toca aquí, los costos de los tratamientos. Repercute en la economía. Pero no solo eso, al niño le afecta en todo el funcionamiento, en la escuela, en la vida social, en que no puede tener actividades físicas o deportivas como los demás, ¿sí? Y todo eso lo sufren los papás junto con él. Entonces sí repercute de manera muy importante en todo el funcionamiento familiar. ¿Y qué decir de los hermanos? Me he encontrado con lo que nosotros llamamos el hermano olvidado. Porque el niño que tiene una dermatitis hay que darle toda la atención, muchos cuidados, muchas visitas médicas. Otro
poca atención porque es que no lo necesitaba, pero en su desarrollo lo necesita muchísimo. Entonces, a todos los afecta. Por supuesto. Y son varios en la familia, como dice la doctora, porque los genes no fallan. Exacto. ¿Y cuáles diría que son los padecimientos psiquiátricos que pueden acompañar a la dermatitis atópica? A ver, aquí hay algo muy interesante con eso, porque al principio usted mencionó que veríamos la relación con el trastorno por déficit de atención. Yo les decía, no se nos olvide que la mayoría de los síntomas psicológicos y psiquiátricos son por un desequilibrio en el funcionamiento químico del cerebro. ¿Sí? Y hemos visto específicamente en niños con trastorno por déficit de atención que son más sensibles que el promedio, pero no solo en lo emocional, también en lo físico. Entonces, cualquier cosa que nosotros vemos de una dimensión, ellos lo ven de una dimensión mucho mayor. Entonces, son particularmente más sensibles a todos los factores de estrés. Entonces, ya tienen de por sí un trastorno, como es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que los vuelve frágiles biológicamente y psicológicamente. Y le agregamos, además, todo el estigma, porque hay mucho alrededor de la dermatitis atópica, ellos lo perciben de una manera mayor. Entonces, la repercusión es mucho mayor a ellos también. Claro, y también se acompaña de ansiedad o de otros trastornos. Sí. Toda enfermedad es un factor de estrés. No hay nada peor que perder la salud como factor de estrés. Pero no solo es eso, hay muchos otros factores alrededor. Que se cambió de escuela porque lo rechazaban, que se cambió de casa, que le hacían bullying, que los papás tienen problemas económicos, que tienen problemas entre ellos en la relación de pareja. Hay muchos otros factores de estrés que suman, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta una reacción de estrés? Con síntomas depresivos, con síntomas ansiosos, con síntomas somáticos, con fatiga, con problemas de conducta en el niño. Entonces, todo eso pues, lo dimensiona de una mayor forma. Claro, esto es muy importante porque a pesar de esta relación embriológica entre la piel y el sistema nervioso, de repente pensamos que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente y las emociones. Y que entonces si yo tengo dermatitis atópica, pues mi único problema está en la piel y no tiene por qué afectar a las emociones y no tiene por qué afectar a la dinámica de la familia. Y eso hace que los pacientes estén danzando de consultorio en consultorio porque no se resuelve ni la dermatitis atópica, ni la angustia de los padres, ni la angustia del niño. ¿Cuándo sería conveniente entonces que el paciente con dermatitis atópica o la familia que tiene un paciente con dermatitis atópica acuda a salud mental? Bueno, aquí es importante, yo mencioné así como que todo lo dimensioné mayormente, pero no olvidemos que todos tenemos una capacidad diferente de afrontar los problemas y todos tenemos un límite de tolerancia del estrés. Entonces yo creo que cuando ese límite es rebasado es cuando necesitamos. Y otra vez, lo vemos cuando se altera el funcionamiento. Hay dos cosas. Una, cuando el malestar emocional es tan intenso que el mismo paciente pide la ayuda. Esa es una. Y la otra, cuando las molestias son tan importantes que afectan su funcionamiento en la escuela, en la escuela, en los deportes, en la vida social, en la vida familiar, en todo. Yo creo que en ese momento, y cuando el método, hágalo usted mismo, no funciona. Porque hay quien sí tiene recursos para enfrentar eso e irlo resolviendo. Pero hay quienes ni siquiera tienen la idea de que esto puede estar repercutiendo en el estado emocional del niño. Entonces piensan que su conducta es por alguna otra razón. Sí, y no. Insisto, un niño que se siente mal, se porta mal o está de malas, tiene problemas conductuales. ¿Sí? Y que pudiera haberlos tenido ya desde antes, por otra razón. Pero esto es como que algo que suma más todavía. Claro, entonces cabría decirle a nuestros escuchas que tengan prendida la alerta de si estos síntomas están impidiendo el funcionamiento del paciente, cualquiera que sea el tamaño de la dermatitis atópica, si el síntoma le interrumpe el funcionamiento al paciente o a la familia, se debe acudir a salud mental, aunque el paciente no necesariamente lo perciba así. Claro, si no se está adaptando a cualquiera de las circunstancias que debe estarse adaptando, es el momento de enviarlo, ¿no? Porque a veces es a él y a los familiares, porque nosotros nunca atendemos a un niño como un ente solo, siempre tenemos que ver a toda la familia, ¿sí? Y a lo mejor a él pareciera que no repercute grandemente, pero como decía, a los papás y a los hermanos, sí,
Entonces, si vemos una alteración en el funcionamiento, algo está pasando. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Club de Expertos fue presentado por Mustela. Para más contenido de dermopediatría, ingrese a clubdeexpertos.mx. Nos escuchamos en el siguiente episodio.